Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Un cordial saludo, mi nombre es Andrés Obando, soy médico general. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para la salud de toda la comunidad. Vamos a hablar de apendicitis aguda. La apendicitis aguda se define como una inflamación del apéndice cal, un remanente de una parte del intestino grueso del ciego, la cual no tiene ningún tipo de función para nuestro organismo, pero sí puede generar ciertas complicaciones, dado el caso que genere este tipo de patología como es la apendicitis aguda, la cual, como su nombre lo dice, es una inflamación la cual desencadena una serie de eventos fisiopatológicos que pueden llevar a complicaciones tanto locales en el sitio de la ubicación de este órgano como a nivel general si no se actúa a tiempo. Hablando un poco de la epidemiología de la apendicitis aguda, tenemos que esta tiene unos picos de presentación. Lo más frecuente es que se genere entre los 10 y los 30 años de vida, pero hay casos en los cuales se manifiestan a edades tempranas, desde niños mayores de 3, 4 años, en la población de adultos mayores o ancianos, en los cuales el diagnóstico va a ser un poco más complicado de realizar, pero tenemos que hay una alta tasa de incidencia de esta patología también en las edades extremas de la vida. Ese tipo de patología es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. Tenemos que se puede presentar también en las mujeres en embarazo, las cuales deben consultar a tiempo si presentan un tipo de característica de dolor abdominal, el cual lo vamos a mencionar más adelante, característico de esta patología, pues por su estado de gestación va a requerir una observación, una vigilancia mucho más detallada para llegar a un diagnóstico a tiempo y de esa misma manera actuar de una manera adecuada, evitando complicaciones. Para hablar de la sintomatología de la apendicitis aguda, como dije anteriormente, entre los 10 años y los 30 años pues va a ser casi un tipo de sintomatología típica, como comúnmente decimos de libro, en el cual el paciente va a manifestar un dolor abdominal que inicialmente puede ser en el epigastrio o como comúnmente se llama la boca del estómago, con posterior irradiación hacia el mesogastrio, más o menos una zona cercana al ombligo, y posteriormente una irradiación hacia la fosa ilíaca derecha, que es un punto entre el ombligo y una cresta ilíaca anterosuperior del lado derecho de nuestra cadera. En ese punto del lado inferior derecho se localiza o llega a localizarse el dolor después de unas 4 a 7 horas de evolución desde el inicio de los síntomas. Entonces tenemos que el principal síntoma de la apendicitis aguda es un dolor abdominal, en la mayoría de los casos que el paciente lo refiere que nunca antes ha tenido ese tipo de dolor. En aproximadamente un 65 a 70% de los casos se acompaña de náuseas, vómito. Puede acompañarse también de hiporexia, que es una disminución del deseo de alimentarse, de digerir algún alimento. Ya en etapas más avanzadas, en el transcurrir de las horas, entre unas 8 a 12 horas de inicio de los síntomas,
el paciente ya puede iniciar con una sintomatología mucho más difusa, de unos síntomas más generalizados como la fiebre, el escalofrío, los cuales indican que este proceso inflamatorio ya se volvió un proceso infeccioso, tanto a nivel local en el sitio anatómico del apéndice, pero también a nivel cercano a este órgano, generando un tipo de infección difusa, generalizada, en cual el cuerpo genera como respuesta ante este tipo de proceso fisiopatológico, fiebre, escalofríos, dolores generalizados, decaimientos, sudoración. Entonces el paciente ha evolucionado tras unas 8 a 15 horas ya a un proceso, a una enfermedad sistémica, la cual, si no se trata o no se diagnostica a tiempo, pues vamos a tener ciertas complicaciones que van a llevar a un aumento en la tasa de mortalidad, a un aumento en la tasa de estancia hospitalaria en un tercer nivel y pudiendo hasta requerir un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Este tipo de síntomas que nombré anteriormente pues es como lo más común, pero hay apendicitis aguda las cuales pueden manifestarse con cuadros de infecciones urinarias, que pacientes refieren dolor abdominal bajo, síntomas irritativos urinarios, asociados a cuadros de dolor abdominal a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, todo tipo de dolor abdominal que evidenciemos como personas que es un dolor que no se lo ha tenido antes. Algunos pacientes refieren que es una especie como de gas que no se puede expulsar, una llenura, un dolor abdominal el cual no cede al uso de un analgésico convencional en su domicilio. Pues lo más ideal es asistir a su médico de confianza para tratar de individualizar cada caso y definir el diagnóstico, en este caso pues en sospecha de apendicitis aguda. En las edades extremas es un poco más complicado realizar el diagnóstico de apendicitis porque hay otro tipo de patologías que se asocian, otro tipo de enfermedades o de base, las cuales hacen que se dificulte un poco el diagnóstico, como es el caso en los pacientes los cuales tienen antecedentes de diabetes mellitus, en la cual el dolor, el umbral de dolor puede variar. Entonces es importante ante cualquier tipo de dolor abdominal que se localice en el hemiabdomen o en la parte derecha baja del abdomen, consultar a su médico de confianza. En los preescolares, en los niños preescolares también hemos logrado realizar el diagnóstico de cuadros de apendicitis aguda, los cuales en primera instancia son un poco más complicados de realizar, dado la dificultad en la valoración clínica de este tipo de pacientes, en los síntomas asociados. A veces no existe una adecuada confianza con el niño, no se deja valorar, no permite una adecuada valoración, hay uso de la defensa abdominal, el llanto puede hacer que eso dificulte. De ahí la importancia de hacer llamado a los padres de que tengan en cuenta este tipo de síntomas. Es un dolor intenso que en el transcurso de las horas aumenta de manera progresiva la intensidad, se puede asociar a vómito, en ocasiones puede que exista diarrea también, de ahí la importancia de no automedicar y de consultar a tiempo. El apéndice es una parte del intestino grueso y es una bolsa intestinal estrecha, en forma de dedo, de unos 5 o 6 centímetros de largo, que se proyecta desde el fondo del ciego, que es la parte del principio del colon. Se encuentra situado cerca del punto donde se unen el intestino delgado y el colon y en ocasiones puede llegar a infectarse. No tiene ninguna función útil conocida. No siempre se sabe qué causa la apendicitis. Pero la obstrucción del apéndice, por ejemplo, con las heces, es una posible causa. El bloqueo puede resultar en una infección bacteriana, causando que el apéndice se inflame y se hinche. La apendicitis es una inflamación del apéndice que causa un dolor abdominal cada vez más intenso y otros síntomas. Se requiere cirugía urgente para evitar el riesgo de complicaciones graves causadas por la ruptura del apéndice. Causas. En muchos casos, se desconoce la causa exacta de la apendicitis. Los expertos creen que se desarrolla cuando parte del apéndice se obstruye o bloquea. Muchas cosas pueden bloquear el apéndice, entre ellas
una acumulación de heces endurecidas, folículos linfoides agrandados, lombrices intestinales, tumores. Cuando el apéndice se bloquea, las bacterias pueden multiplicarse en su interior. Esto puede provocar la formación de pus e hinchazón, lo que puede causar una presión dolorosa en el abdomen. Síntomas. Los primeros signos de la apendicitis suelen ser fiebre baja y dolor alrededor del ombligo. Puede parecer un simple dolor de estómago, pero en la apendicitis, el dolor suele empeorar y desplazarse hacia la parte inferior derecha del vientre. El primer síntoma y más notable es el dolor abdominal. Este dolor comienza siendo vago para pasar progresivamente a agudo y grave, normalmente, a medida que va aumentando la inflamación del apéndice. El dolor tiende a desplazarse hacia la parte inferior derecha del abdomen a un lugar concreto del apéndice denominado punto de McBurney. Este dolor abdominal tiende a empeorar al realizar actividades como caminar o toser, por lo que el paciente deberá intentar estar en reposo para evitar así los repentinos brotes de dolor. En cuanto a los síntomas tardíos, estos pueden ser escalofríos, vómitos, temblores, estreñimiento o diarrea, náuseas, falta de apetito, fiebre. Diagnóstico. El diagnóstico se basa principalmente en los síntomas y en la exploración abdominal. Exploración física para evaluar el dolor. Análisis de sangre. Análisis de orina. Pruebas de diagnóstico por imágenes, radiografía abdominal, ecografía abdominal, tomografía computerizada o resonancia magnética. Tratamiento. El tratamiento más común es la operación de apéndice, que consiste en la extirpación del mencionado órgano, mediante una intervención llamada apendicectomía. Se realiza para evitar que el apéndice explote. La operación se realiza como cirugía abierta o en laparoscopia. Si no se demora el tratamiento, los resultados y el pronóstico es excelente. Se administran antibióticos previos a la intervención. En caso de retraso del tratamiento, la inflamación puede progresar con rotura del apéndice, dando lugar a una infección localizada o generalizada en la cavidad abdominal. La peritonitis es una enfermedad grave que requiere tratamiento urgente con cirugía, antibióticos y líquidos intravenosos. Para realizar el diagnóstico de apendicitis aguda, el principal o el pilar fundamental de este diagnóstico es la clínica, las características del dolor, la evolución del dolor, la localización del dolor, cuándo el dolor empeora, cuándo el dolor cede en el transcurrir de las horas. Podemos decir que una apendicitis aguda no dura más de 48 a 72 horas, lo cual no podemos decir que el paciente 8 días con dolor abdominal sospechemos de una apendicitis aguda. Sí hay otro tipo de patología que se asocia a un dolor abdominal de varios días, que es el plastón appendicular, que es otro tipo de complicación en la apendicitis aguda, pues podemos decirle en el cual el paciente ha contado con suerte, se evitó un proceso inflamatorio sistémico, se evitó una sepsis, el cuerpo logró encapsular este tipo de proceso infeccioso y genera cierta sensación de masa, tumefacción en este sitio anatómico donde se localiza el apéndice, y este cuadro de plastón appendicular se podría manejar con un esquema de antibiótico. Pero sí, el mayor porcentaje de diagnóstico es el cuadro clínico, los síntomas y los signos que manifiesta el paciente durante la exploración física. En cuanto a los laboratorios, aquí en nuestro municipio de Samaniego, que somos, podemos decir, una institución pues de primer nivel, contamos o cuentan con los laboratorios básicos, los cuales nos ayudan, asociados al cuadro clínico del paciente, a realizar un diagnóstico temprano, a tiempo, de este tipo de patología. Las imágenes diagnósticas, como la radiografía, son de muy baja especificidad y sensibilidad, no nos van a aportar un diagnóstico preciso de esta patología. De igual manera, la ecografía no es el patrón o el examen ideal para este tipo de patología. Sí, tal vez no se toma de manera rutinaria en los niveles superiores en los cuales cuentan con este tipo de medio diagnóstico, pero en los casos en los cuales exista o haya duda, supongo que sí lo realizan de una manera para tratar de determinar o descartar este tipo de patología.
La apendicitis en niños tiene síntomas muy variados y menos de la mitad tiene la presentación clásica. Entre los factores de que haya tanta variabilidad, se encuentra que una misma enfermedad la podemos encontrar en distintos estadios y son muy distintos los síntomas que podemos ver al principio del cuadro o al final del mismo. Por ejemplo, hacia el comienzo del cuadro, los síntomas son mucho más leves, por lo que es más fácil pasarlo como una gastroenteritis. Y además, hasta las pruebas de laboratorio pueden estar normales. Por otro lado, cuando ya hay una perforación intestinal y peritonitis, el cuadro es más grave y más claro, pero ya sentimos que hemos llegado tarde, lo cual muchas veces genera malestar tanto en el equipo médico como en la familia. En niños, la apendicitis suele perforarse pronto, en torno a las 48 o 72 horas. En la mayoría de los pacientes, el cuadro suele ser el de un malestar o anorexia en específico, que va aumentando de manera constante durante 2 o 3 días y se va agregando dolor abdominal, fiebre y taquicardia. El dolor al principio suele ser periumbilical y estar mal localizado, y luego, durante las siguientes horas, típicamente se describe que el dolor migra a fosa ilíaca derecha. Esto también depende bastante de la posición del apéndice dentro del abdomen. Por ejemplo, cuando la posición es retrocecal o pélvica, la progresión de estos síntomas es más lenta o incluso puede no ocurrir y es más frecuente que por eso el diagnóstico se retrase. Una vez que el dolor migra a fosa ilíaca derecha, suele producir espasmo a nivel muscular en esa posición y a partir de ese momento el dolor se exacerba durante los movimientos, por lo que el niño suele decir que le molesta más con el traqueteo del coche y también es típico que se mueva con cautela al caminar o pasar a la camilla. Entre alguna diferencia con la gastroenteritis, el dolor suele ser constante y no suele aliviarse con la defecación. Las náuseas y los vómitos son también frecuentes en las apendicitis, aunque suelen aparecer luego de que inicie el dolor abdominal y no antes. Además, a diferencia de la gastroenteritis, la evolución suele empeorar con el tiempo y no ser tan oscilante como una gastroenteritis, donde el patrón es más bien variable. Muchas veces también aparecen otros síntomas, como síntomas urinarios, que se ven cuando la inflamación se produce cerca de la vejiga o se transmite hasta ahí por el peritoneo. Y también puede haber estreñimiento por culpa de un hilio adinámico, es decir, que la inflamación paraliza al intestino grueso y esto también puede confundir. La complicación más frecuente de la apendicitis aguda va a ser que el proceso infeccioso no se logre diagnosticar a tiempo, transcurran las horas y este proceso de sepsis continúe y genere la peritonitis, en la cual tenemos que esta bolsita, la cual inicialmente era el apéndice cecal, la cual se inflamó, se rompe y esta sustancia inflamatoria que contenía dentro de esta bolsa se riegue en la cavidad abdominal, generando este tipo de peritonitis, la cual puede ser de una manera localizada o estar en todo el abdomen y realizar una peritonitis generalizada, la cual claro está, ha habido muchos casos en los cuales no se ha logrado diagnosticar a tiempo o el paciente ha cometido el error de no consultar o de estar automedicándose
con el uso de antiespasmódicos, analgésicos, los cuales han retrasado un diagnóstico, los cuales han enmascarado este tipo de dolor y en ocasiones el médico no logra identificar este tipo de patología porque el paciente está bajo el efecto de los analgésicos. De ahí la principal recomendación en cuanto al dolor abdominal, si es de predominio o de localización en el hemiabdomen del lado derecho, en la parte baja, consultar a su médico de confianza o consultar al servicio de urgencias aquí de la institución para llegar a un diagnóstico a tiempo y evitar complicaciones. Para concluir, darle a conocer a la comunidad este tipo de dolor, esta patología, la cual es demasiado frecuente en nuestro medio. Evitar automedicarse, consultar a su médico de confianza. Aquí en el consultorio del doctor Andrés Obando prestamos el servicio de medicina general, somos su médico de confianza. Pueden venir para realizar una valoración adecuada. Si requiere ya una atención por el servicio de urgencias, podemos derivarlo al servicio o hacer las principales recomendaciones y sobre todo los signos de alarma en cuanto a este tipo de patología con el fin de evitar este tipo de complicaciones. Es una enfermedad que puede generar muerte, puede generar complicaciones a largo tiempo, estancias hospitalarias prolongadas. Entonces es una patología a tener en cuenta. Se presenta a todo tipo de edad, hombres, mujeres en embarazo, niños, ancianos. De ahí que la principal recomendación es consultar a tiempo y evitar la automedicación.